Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. En esta oportunidad estamos haciendo apologética para jóvenes cristianos y en esta ocasión hemos invitado a una persona muy especial, una amiga, una hermana. Ella se llama Doris Pantoja y es licenciada en química, profesora de ciencias naturales y está aquí con nosotros para aportarnos sus conocimientos. Mi hermanita, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, Pastor Felipe. Qué alegría poder compartir y estar un tiempo con usted y con los que nos escuchan. Amén, claro que sí. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la evolución porque nuestra hermana Doris es una persona que se ha preparado en estos términos, en estos conceptos y ella sabe cosas que de pronto nos pueden aportar a nuestra fe como creyentes en un ser supremo. Entonces vamos a hablar acerca de la evolución. ¿Qué nos puede hablar mi hermana Doris de la evolución? En primer lugar, explíquenos un poco qué es la evolución y cómo contrarrestarla. Bueno, desde siglos pasados, Charles Darwin, ¿no? Que era pues un joven de Inglaterra, él en sus estudios, al parecer, ¿no? A mi parecer, Charles Darwin, él se casa y desafortunadamente pierde a su niña, ¿no? Y para mí, al parecer, él no llevó a cabo en su corazón ese proceso de perdón que nosotros somos llevados al conocer a Dios. Entonces, yo pienso que ese es el inicio de él, como de contrarrestar las creencias en Dios. Él está viviendo en un 1800 donde hay, por un lado sí hay un avivamiento en Inglaterra, pero también hay la institucionalización de la Iglesia Católica. Y él es llevado, ¿no? A querer, por el papá, en principio, pues que estudie medicina, que estudie luego al seminario, pero él, al no haber hecho esos procesos de perdón, es lo que lo lleva como a esa búsqueda, a esa falta, digamos, de saciarse en algo, ¿no? Porque aquellos que conocemos a Dios, Él sí nos puede llenar, pero el mundo busca llenarse, busca saciarse en algo. Entonces, él, pues, en todas estas, luego, en la universidad es invitado por un catedrático que él tenía a un viaje en el Beagle, ¿no? Y él explora todas las islas de la parte del Pacífico y esto le fascinó, le encantó, pero iba sin ese proceso de sanidad en su corazón. Entonces, cuando una persona va caminando en búsqueda de algo, ¿no? Y él iba en contra de Dios, porque le fue quitado la niña, mas no entendió que tal vez su niña ya estaba en el cielo, que es el lugar donde verdaderamente empieza la vida. Bueno, pero el punto es entender la evolución, pero el punto también es entender por qué Charles Darwin actuó de esa manera. Él no era un chico pobre, él era un chico rico. A los 22 años es invitado a este viaje y al parecer él viajó como unos 20 años durante toda su vida, recogiendo muestras, recogiendo cosas, pero que todo lo llevaran a proponer esta teoría de la evolución, ¿no? Entonces él mira y encuentra que hay especies de un lugar a otro que han hecho unas pequeñas variaciones. Estas pequeñas variaciones, por ejemplo, encontró en aves que en el archipiélago de las islas de Galápagos, en el Ecuador, él mira que en las diferentes islas los pinzones tenían variabilidad en el pico. Dependía eso pues de la alimentación. Entonces él dice, estas variaciones en las poblaciones de los pinzones, ellas venían de una misma especie, pero al vivir en diferente lugar hizo que ellas variaran. Entonces, al encontrar estas variaciones, dijo, si esto sucediera en los millones de siglos, entonces eso fue lo que fue ocasionando que nosotros finalmente
nos convirtiéramos en esta especie, provenientes primeramente de algo más pequeño. Entonces él halló similitudes y empezó a hablar de ancestros comunes, ¿no? Y entonces él empieza a decir, hay un proceso de adaptación, ¿no? Hay un proceso de adaptación de las especies. Los organismos mejor adaptados sobreviven y con ellos sus genes se reproducen y sus genes son los que llevan ya esa información genética. Básicamente, la explicación que Darwin da al proceso de evolución está asociado con el término de la adaptación. Entonces, en primer lugar, la teoría de Darwin va cambiando de nombre y hoy en día se lo conoce como el neo-darwinismo o la síntesis moderna. O sea, en los tiempos de Darwin todavía no se hablaba de las leyes de Mendel, no se hablaba tampoco del ADN, porque el ADN, ustedes recuerdan, apenas es en el siglo pasado, cuando Watson y Crick postulan el modelo, ¿no?, de la molécula de doble hélice de ADN. Entonces, todo esto pues lleva a las variaciones genéticas a quererlo enmarcar en un modelo evolucionista. Una ley es aquella que es comprobada científicamente, es decir, una ley como la ley de la gravedad. Tú sueltas un objeto y es demostrado, este objeto cae, entonces se establece como ley porque es comprobada, así sea en periodos de tiempo. Entonces la pregunta que podríamos hacer es que la teoría de la evolución es comprobada. En realidad nosotros venimos de primates como el chimpancé. Entonces nos damos cuenta que no. Entonces no se puede comprobar eso, ¿no? Entonces hablan de millones de años. Entonces concluimos que se necesita más fe para creer en la teoría de la evolución que para creer en Dios. Entonces una teoría no es ley. No, y no lo va a hacer ley. No va a ser ley porque no va a poder ser comprobada. Ya han pasado desde Darwin, han pasado desde 1800 hasta este tiempo donde debería haber cambios, ¿no? Porque ya desde Cristo, desde Isaías, desde Abraham, ¿no? Pero miramos que eran hombres bastante inteligentes, ¿no? Usados por Dios, es decir, la misma inteligencia, digamos, es la misma. La misma inteligencia es la misma. El mismo sabio Salomón, hoy en día sus proverbios nos transforman la vida. Las palabras, ¿no?, que expresa Isaías, las palabras que expresa Job, las palabras de muchos antiguos, o sea, la inteligencia sigue la misma. Entonces nosotros decimos, tal vez nosotros somos más inteligentes. Incluso no lo somos, sino que las herramientas con que contamos, las herramientas tecnológicas, las herramientas que hace que nosotros seamos como constructores de otras cosas parecieran novedosas, pero si las hubiese tenido Abraham, las hubiera utilizado de la misma manera. La inteligencia del ser humano es un diseño de Dios, el cerebro completo, ¿no? Han expresado que el cerebro, que los mejores científicos, tal vez Einstein, lo desarrolló en un 15% y un 75% adormecido. Entonces, el ser humano, digamos, aparenta más inteligencia hoy en día porque viaja a la luna, porque viaja a X lugar, pero porque la tecnología que él mismo ha ido desarrollando con el tiempo es que le ha ayudado. Pero el cerebro, la masa encefálica, es tan poderosa como en los tiempos antiguos. Y lo vemos en la forma en que vivieron unos y en lo que no pudieron vivir otros. Claro. Y muy buenos argumentos. También nos gustaría que nos hablara acerca de argumentos de la existencia de un creador, porque vemos la naturaleza tan compleja, las células, el ADN. ¿Qué nos puede contribuir con eso? O sea, el diseño perfecto de Dios, ¿no? El diseño perfecto de Dios almacenado y guardado en un par de células.
en un par de células llamada óvulo y espermatozoide, siendo tan pequeña, pero en un núcleo, ¿no?, guardado toda esa identidad, y cómo en el proceso de la meiosis hay una variabilidad. Cuando se forman estas células, ¿no?, estas células llamadas gametos, estos óvulos y estos espermatozoides, estas células vienen y hacen una recombinación entre ellas. Esta recombinación es maravillosa. Esta recombinación genética la estudian los científicos, pero esta recombinación genética consiste en que somos diseño único. Esta recombinación genética es maravillosa y se hace antes de la unión de los dos gametos, para que cuando se una nuevamente, es decir, ya no viene ningún espermatozoide es igual a otro, ningún óvulo es igual a otro, y más aún cuando ya se juntan. Entonces, esa maravilla de la creación, esa maravilla que por amor fuimos creados, es la mayor muestra de la grandeza de Dios. Ahora, nos damos cuenta que María, o sea, ya el plan de Dios tenía que llevarse a cabo, y cómo el embrión, ¿no?, es colocado. Podemos decir hoy en día que el embrión es colocado en María, por cuanto ella no tuvo contacto con José, ¿no? Así lo dice la Biblia. Y entonces ese fue colocado el embrión y se desarrolló, ¿no? Cuánta grandeza de Dios en hacer eso. Muchas veces somos más dados a creer en una película de ciencia ficción, en algo tan extraordinario que nos dice la Biblia. Entonces la invitación es a que nosotros conozcamos más de esa Biblia, de esa palabra que Él dice, ¿no? Cómo Dios le muestra, ¿no?, a sus profetas y les dice, digan así: el Señor está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores, abajo nosotros, somos como langostas, ¿no? Y cómo Él está expresando la redondez de la tierra, y cómo hasta ahora una mente finita lo repetimos simplemente. Decimos, no, sí, la tierra es redonda, pero tal vez es plana, ¿no? Y dudamos de esa grandeza de Dios y la apreciación, ¿no? Lo más hermoso, ¿no?, como le preguntaban a una niña, lo más hermoso de la creación es aquellas cosas que no son tocables, que no son tangibles, ¿no?, como el poder ver la maravilla, y cuando venimos a Cristo y somos sanos, nos parece todo tan hermoso, ¿no? Poder oler. Nuestros alimentos toman el agrado y el gusto cuando entran por juntamente por nuestra nariz, y el gusto. Y como en esta pandemia que pasó, gracias a Dios, decimos así, pasó, muchas de las personas les fue quitado esta alegría de poder degustar de los alimentos, ¿no? También la maravilla de poder escucharnos, de poder oír, de poder sentir la lluvia, ¿no?, de poder sentir las notas musicales, de toda esa grandeza que está almacenado acá adentro, en un oído que es capaz, como una parabólica, de recepcionar, ¿no?, los sonidos, y entran por nuestro oído y llegan hasta el tímpano, y es como si en el tímpano pegaran para que se amplifique, y luego entre esos huesitos, martillo, yunque y estribo, toca más al fondo y viaja a nuestro cerebro, y nuestro cerebro organiza todas esas cosas que estamos percibiendo, ¿no? La maravilla de nuestro ojo, la maravilla de nuestro oído, de nuestra lengua, de nuestro sentido del olfato, de nuestro tacto, de poder, ¿no?, incluso las personas que han perdido la vista, de poder palpar, de poder tocar, de poder sentir, de poder distinguir los rostros, de poder sentir lo hermoso que es un abrazo, y cómo nosotros podemos deleitarnos en eso, como personas enfermas de cáncer, a través de la genética y de más profundo ahora,
que en otra ocasión hablaremos de la epigenética, poder llegar a que nuestras células se restauren a través de seguir el camino de Jesús. El camino de Jesús dice, ese es el camino, perdona, ora por tus enemigos. En un principio uno llora, pero después es restaurado nuestras células. Entonces, todas esas maravillas que nos la estábamos perdiendo de disfrutar, lo podemos hacer ahora. Eso es maravilloso. No, muy bien, muchas gracias mi hermana Doris. Yo sé que no será la última vez que la vamos a invitar para que profundicemos otros temas. La invitación es para los jóvenes que están en los colegios, en la universidad, es sí, recibir de pronto esas clases que hablan de la evolución, del Big Bang, entenderlas, ¿verdad? Comprenderlas, pero como dice el apóstol Pablo, retener lo bueno, desechar lo malo, porque la ciencia avala que hay un arquitecto. Y como dice la Biblia en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así que creemos que hay un diseñador, que hay un creador y es nuestro Padre Celestial. Hermana Doris, muchas gracias por compartir sus conocimientos. A ustedes, queridos jóvenes, que Dios les bendiga y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.